Hoy les hablaré de lo que se perdió en la traducción de la parashá Lech Lecha. Lech Lecha es una de las porciones más increíbles de toda la Torá y definitivamente es una de mis favoritas. Se puede hablar interminablemente sobre estos capítulos en los cuales se ha perdido mucho en la traducción y de eso es lo que hablaré hoy día. Quiero mostrarte cuántos detalles adicionales podemos recopilar en hebreo, incluso en el capítulo que probablemente has leído muchas veces, el famoso capítulo 12 del libro de Bereshit, Génesis, donde comienza la historia de Abraham y abre con las conocidas palabras de Hashem a Abraham: sal de tu país, de tu familia, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré. Estas palabras han impresionado, animado e inspirado a generaciones de rabinos, predicadores, moré, estudiantes, personas que habitualmente estudian las escrituras. Sin embargo, ¿sabes cuál es el significado literal de estas palabras en hebreo? En hebreo, Hashem le dice a Abraham, Lech Lecha, que generalmente se traduce vete, pero este no es el significado exacto de estas palabras. Lech significa ve, por lo que sería suficiente decir lej para enviar a Abraham a su misión. Entonces, ¿por qué Hashem dice lej leja? ¿Qué significa la palabra leja? Esta es la pregunta que se hacen nuestros sabios. ¿Por qué en lugar de simplemente decir lej, ve, Hashem tenía que decirle a Abraham, lej leja? Hay algunas respuestas a esta pregunta, pero hay una en particular, ay, que yo la amo y tocó mi corazón. Leja significa para ti. Por lo tanto, lej leja podría leerse vete de ti mismo o vete a ti mismo. Esto es lo que Hashem nos dice a cada uno de nosotros a través de estas palabras. Lej leja, vete a ti mismo. O sea, ve dentro de ti. Incluso aquellos que no están llamados a dejar su hogar o su tierra, Hashem les envía a este viaje interior de fe. Ve a ti mismo, a la esencia de tu alma, a tu propósito final, a esa preciosa tierra interior que aún no conoces, pero lo sé y te llevará allí. La bendición y la maldición. Hashem le promete a Abraham que bendecirá a los que le bendigan y que maldecirá a los que lo maldigan. Ciertamente es una promesa muy sabida, pero nos dice más en hebreo que en la traducción. La palabra hebrea para bendición es braja. Tiene una etimología muy interesante. La explicación tradicional se deriva de la raíz berej, rodilla. O sea, una persona tiene que arrodillarse para recibir una bendición.
Se necesita humildad para ser bendecido. Esto es lo que nos quiere decir. Una persona necesita reconocer y admitir que no es autosuficiente, que necesita la ayuda de Hashem y también su bendición. Lo vemos muchas veces en las Escrituras. Este ascenso de la humildad y a veces incluso humillación está ahí. Es para estar preparados para recibir la gran bendición que Hashem nos tiene. Por ejemplo, José fue humillado. Número 1, por sus hermanos. Número 2, por la esposa de su amo. Número 3, estuvo en prisión durante mucho tiempo. Pero después de eso, Hashem lo bendijo de una manera asombrosa, casi increíble. Yo me imagino a Joseph que estuvo de rodillas más de una vez durante esos largos años de humillación. Y aunque entendemos que no es la postura del cuerpo, sino la actitud del corazón lo que cuenta. Esta conexión entre arrodillarse y bendecir es extremadamente profunda en la palabra hebrea. El fuerte significado de la parte negativa también se pierde en la traducción, o sea, la maldición. La palabra maldición en hebreo es mekalejha, que significa quitar importancia a algo pesado. Pero la segunda palabra de maldición es ahor. Proviene de una raíz completamente diferente que significa algo como destruir. Por lo tanto, podríamos traducir la promesa de Hashem de esta manera: bendeciré a los que te sirvan con humildad y destruiré a los que te tomen a la ligera. Ahora iremos a un viaje geográfico o espiritual. Lo siguiente que sucede en Bereshit 12 es que Abraham baja a Egipto. ¿Qué significó para él ir a Egipto en ese momento? Esa es una pregunta. ¿Qué significó para él ir a Egipto en ese momento? ¿Cuál es el mensaje de este nombre en hebreo? ¿Y qué significaría para una audiencia hebrea? Egipto se llamaba en diferentes o en varios idiomas Musurú, Misir o Masri, pero lo conocemos como Mizraim. Podría ser simplemente una transliteración del hebreo de cualquiera de estos nombres. Sin embargo, trataremos de entender cómo una audiencia hebrea podría haber interpretado el nombre de Mizraim. Mizraim aparece en una forma dual de la raíz hebrea, Metzar. ¿Qué significa esta raíz? Bueno, pues la palabra Metzar significa problema, angustia, dolor, estrechez. En una forma dual formaría la palabra Mizraim y por lo tanto su significado sería doble angustia y doble problema.
Por ejemplo, Ejad o Lamentaciones 1:3, la misma palabra Misrajim aparece con el significado de angustia y sin conexión a Egipto. Por lo tanto, esto es probablemente lo que la palabra Misraim hubiera significado para una audiencia hebrea. Para los israelitas, bajar a Egipto significaría angustia y problemas. Y sin embargo, es a Egipto donde Abraham desciende en Bereshit 12. Y nos preguntaríamos por qué. Las escrituras no describen a Abraham como un héroe de fe impecable, como un superhombre espiritual. Hasta ese momento. Inmediatamente después del increíble acto de obediencia total y sin reservas, justo cuando llega a la tierra, Abraham baja a Egipto para escapar del hambre. Sin embargo, mientras está en Egipto, con temor por su vida, hace algo que nos resulta muy difícil de justificar o comprender. Hace pasar a su esposa por su hermana. Por favor, le dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien, por tu bien y para que yo viva gracias a ti. Eso le dijo Abraham a Sara. A Saraí. Qué historia más extraña. Pero esta es la belleza de las escrituras, que nunca trata de embellecer a las personas, sino que las describe tal y como. ¿Debería haber ido Abraham a Egipto? ¿Fue la voluntad de Hashem que bajara a Egipto? Probablemente la perfecta voluntad de Hashem fue confiar en él. Sin embargo, esto de ir a Egipto y mentir sobre su esposa puso al descubierto la falta de confianza de Abraham, que necesitaba ser resuelta. Tal vez nunca hubiera alcanzado las alturas de la obediencia y la confianza en Hashem, que lo hizo si no hubiera pasado por esta dolorosa experiencia egipcia. O sea que hasta Abraham tuvo que pasar por Egipto para ser pulido y así alcanzar su nueva identidad como Abraham y no como Abraham. Y ahora la parte perdida en la traducción. Sorprendentemente encontramos este viaje espiritual reflejado en los nombres hebreos. Inmediatamente después de la experiencia egipcia de Abraham, lo encontramos vagando en Betel y en Ai. Escuchen muy bien. En español estos nombres quizá no signifiquen nada para ti, pero en hebreo podrían leerse como hitos espirituales muy profundos. Abraham estaba en Betel, en la casa de Hashem. Eso quiere decir Betel, la casa de Hashem, la casa de Elohim. Ai quiere decir montón de ruinas. Miren qué interesante. No vemos este viaje espiritual en el texto en español, pero se refleja claramente en estos nombres hebreos. Y si reconocemos estos hitos y este viaje, la fe y la obediencia de Abraham se vuelve aún más preciosa
después de esta historia. Ahora sabemos más allá de cualquier sombra de duda que no es un superhombre, que tiene sus propias debilidades y miedos, que por naturaleza no es muy valiente y que a veces probablemente sintió como un montón de ruinas, como hay. Sin embargo, eligió la casa de Hashem, eligió su amor por él y eligió vivir por fe. Y debido a esa emuná, se convirtió en una persona asombrosa e hizo cosas increíbles para Hashem, nunca usando sus emociones o sus miedos o sus sentimientos como una excusa, sino que le creyó a Hashem y salió adelante en todo lo que hacía, porque era un hombre lleno de emuná. Baruch Hashem. Beit Or Hesed Beshalom.